Hola, bienvenido a este video. Te invito, en este caso, a que le des me gusta, que lo compartas, que te suscribas a mi canal, donde vas a encontrar diferentes listas de reproducción del área de las matemáticas y un poco acerca de sistemas también. Continúo todavía con el tema 1, que es el teorema fundamental del cálculo. Ya llevamos por ahí unos 6, 7 videos alrededor de este tema. Y bueno, si llegaste hasta este video de pura casualidad por una búsqueda en YouTube, en Google, bueno, pues te invito a que regreses a ver los anteriores, porque bueno, se explica un poquito más acerca de este tema. Y bueno, el día de hoy en este video vamos a ver un pequeño ejercicio de sumas de Riemann. Seguimos todavía con sumas de Riemann. Aquí viene el ejemplo, dice hallar el área de la región limitada por las gráficas de f de x igual a 2x más 1, x igual a 1, x igual a 3 y el eje x, mediante el cálculo de sumas de Riemann. Entonces, como solución, nos están diciendo que es el intervalo de 1 a 3, un intervalo cerrado, y en este caso nos pide en n subintervalos, ¿sí? Es decir, vamos a tener desde aquí x igual a 1 hasta x igual a 3, vamos a tener n subintervalos, ¿sí? Este es el área que nos piden que calculemos. Esta recta que está aquí arriba es f de x igual a 2x más 1. Y bueno, pues nos están diciendo que a es igual a 1, porque es en este caso el valor inicial. Y 3, bueno, b es igual a 3, que es el valor final, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtener delta x? Bueno, delta x podemos obtenerlo mediante esta pequeña formulita que dice b menos a sobre n. Entonces, si es b menos a sobre n, nos queda que b es igual a 3, a es igual a 1, sería 3 menos 1 sobre n. Por lo tanto, nos queda que delta x es igual a 2 sobre n. Ese es el valor para delta x. Ahora, por otro lado, x subíndice y podemos obtenerlo mediante esta formulita que está aquí. A más i por delta x. Sabemos que a tiene el valor de 1, entonces sería 1 más i por 2 sobre n, porque ya calculamos delta x y nos dio 2 sobre n. Por lo tanto, x subíndice y es igual a 1 más 2i sobre n. Ya que tenemos, en este caso, delta x y tenemos x subíndice y, podemos acoplarlo a la fórmula de sumas de Riemann, y nos dice que la sumatoria, cuando i es igual a 1 hasta n, de f de x subíndice y por delta x, es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de 1 más 2 subíndice i, perdón, 2i sobre n multiplicado por 2 sobre n. Aquí f de x subíndice i, sustituimos el valor de x subíndice i, que es 1 más 2i sobre n, y por 2n, porque delta x, recordamos que nos dio el valor de 2 sobre n. Originalmente tenemos la función f de x igual a 2x más 1. Entonces, si hacemos una combinación de estas dos funciones, si hacemos en este caso esta f de x, sustituir el valor de x, en este caso por x subíndice y, pues nos va a quedar, en este caso, si dice 2x más 1, en lugar de x será 2 que multiplica a 1 más 2i sobre n, más 1, que ya lo tenemos acá, y posteriormente multiplicado por 2 sobre n, que es el delta x. ¿Ok? Ya que tenemos esta formulita ya planteada, ya organizada, podemos pasar a lo siguiente, que es hacer las operaciones. Entonces, si yo tengo esta sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2 por 1 más 2i sobre n más 1 por 2 sobre n,
Entonces lo podemos reorganizar de esta forma. Si multiplicamos en este caso el 2 por 2i, perdón, 2 por 1, que nos queda 2, 2 por 2i sobre n, nos queda 4i sobre n, más 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo esto es una suma, bueno, el producto del 2 por este binomio y luego la suma de 1. Y este 2 sobre n permanece, que es el delta x. Posteriormente igual, la sumatoria de igual a 1 hasta n, si hacemos la suma de 2 más 1, pues nos quedan 3, más 4i sobre n por 2 sobre n, que sigue quedando aquí afuera. Posteriormente, hacemos lo mismo, ahora sacamos este 2 sobre n, lo sacamos de la sumatoria, ya que esto es una constante, y nos queda 2 sobre n, por la sumatoria de igual a 1 hasta n de 3 más 4i sobre n. Posteriormente vamos a separar estos dos elementos, vamos a separarlos. Tengo 2 sobre n que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de 3 más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4i sobre n. Posteriormente, bueno, pues aquí permanece 2 sobre n que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de 3 más 4 sobre n, sacamos en este caso la constante 4 sobre n, por la sumatoria de igual a 1 hasta n de i. Y bueno, ya posteriormente podemos sustituir simplemente los valores para cuando es, en este caso, la sumatoria de igual a 1 hasta n de una constante, y decía que era 3 por n, en este caso, por eso aparece 3n acá. Y luego tenemos 4 sobre n, que es la constante que está aquí afuera, y la sumatoria de igual a 1 hasta n de i sería n por n menos 1 sobre 2. Por eso es que lo tenemos acá. Después operamos, seguimos operando, tenemos 2 sobre n y 3n más 2n sobre 2, porque aquí en el caso de este 4 entre 2 nos queda igual a 2, y este n se va con esta n que tenemos acá y nos queda únicamente n menos 1, por eso 2 por n nos queda 2n, y 2 por menos 1, bueno, nos queda en este caso 2. Posteriormente, bueno, pues tenemos 3n más 2n, tenemos 5n más 2, y por eso tenemos en este caso la multiplicación de 2 sobre n por 5n, pues obviamente esta n con esta n se van a ir, y 2 por 5 son 10, y 2 sobre n por 2 nos queda 4 sobre n. De tal forma que nos queda igual el límite cuando n se aproxima a infinito de 10 más 4 sobre n. Al sustituir el infinito en la n, bueno, pues nos quedaría 10 más 4 sobre infinito. Este 4 sobre infinito sabemos que tiende a 0, ¿sí? De tal forma que nos queda únicamente el 10, ¿sí? Y esa sería en este caso el área. Visto de otra forma, lo podemos en este caso colocar de esta manera. Lo podemos colocar como una integral. Y bueno, nosotros sabemos que si tenemos la integral que va desde 1 hasta 3 de 2x más 1, diferencial x es la función que tenemos que integrar. A la hora de integrar, en este caso 2x, bueno, nos queda 2x cuadrada sobre 2, y a la hora de integrar el 1 nos queda la x, ¿sí? Esto en los valores de 1 a 3. Al hacer, en este caso, 2 entre 2, nos queda 1 por x cuadrada, queda x cuadrada, y x. Vamos a integrar, bueno, ya está integrado, ahora vamos a sustituir, más adelante vamos a ver esto, pero les doy un adelanto de que es más fácil utilizar la integral
que la sumatoria. Aquí, bueno, pues si yo sustituyo el 3 primero en las x menos, aquí lo tengo sustituido, el 3 al cuadrado más 3, menos, sustituyo el 1 en las x, 1 al cuadrado más 1, y bueno, 3 al cuadrado son 9, más 3, 1 al cuadrado es 1, más 1, 9 más 3 son 12, y 1 más 1 son 2. 12 menos 2 nos queda igual a 10, ¿sí? Y de esta forma, bueno, pues nos queda exactamente el mismo resultado que obtuvimos en la suma de Riemann. Este que obtuvimos aquí, haciendo el procedimiento tal cual, desde acá el inicio, obtuvimos en este caso la sumatoria, calculamos el límite cuando n se aproxima a infinito y nos dio igual a 10. Y haciendo la integral de una forma más corta, pues también observamos que nos da que el área que nos están solicitando es igual a 10, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo con este ejercicio. Les voy a dejar de tarea este ejercicio de aquí. Dice, sea f de x igual a 16 menos x cuadrada, calcular el área de la región bajo la gráfica de f entre 0 y 3, utilizando sumas de Riemann. Ya por ahí les doy, digamos que, un adelanto de las fórmulas que podemos utilizar. Y bueno, pues a realizarlo. En cuanto lo terminen, bueno, pues podrán ver el resultado en el siguiente video. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.